Siempre me gustó contar mis historias de carretera de manera franca, sin adornos innecesarios, pero la que voy a relatar ahora roza lo imposible. Aún así, siento la urgente necesidad de compartirla para que quienes transitan por rutas desiertas sepan que no todo es mera coincidencia y que hay sucesos que escapan a la razón. Cada kilómetro recorrido, cada amanecer contemplado y cada bocina de otro tráiler que me saludaba en la autopista formaban parte de una rutina casi mecánica. Todo parecía repetirse. Los tacos mañaneros en la fonda de Doña Socorro, las interminables pláticas con los compañeros mientras cargábamos diésel en alguna estación perdida y las noches que, con el motor rugiendo, se prestaban para reflexionar sobre la vida. Entre esa gente, entre ese gremio de asfalto y motores, se contaban historias que parecían sacadas de la imaginación más descabellada. Hablaban de apariciones en la noche, de sombras que se trepaban a los remolques, de perros negros que ladraban sin razón y de cruces antiguos, en medio de la nada, donde los fantasmas no dejaban de hacer de las suyas. Admito que prestaba oídos con curiosidad, pero mi mente siempre se inclinaba a las explicaciones lógicas. Me reía por lo bajo cuando algún compañero ponía rostro de espanto al narrar que, en un tramo de la sierra, lo había perseguido una luz extraña. ¿Quién sabe? A lo mejor te estaba siguiendo un helicóptero de la policía, bromeaba yo. O cuando insistían en que habían escuchado el llanto de una mujer al pasar por un puente lleno de cruces de madera. Tal vez una grabación rara en la radio, respondía con incredulidad. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir preguntando detalles, buscando que la realidad demostrara su verdad o su falsedad. Creía firmemente que los fantasmas eran solo historias para espantar a los novatos o para mantenerse despiertos durante las noches interminables. Tenía la costumbre de pararme en un lugar llamado Cruz del Desierto, donde los traileros solíamos pasar para tomar un café bien cargado y a veces revisar las llantas o ajustar algún tornillo flojo del remolque. Era una parada modesta, pero la comida era buena y el ambiente, aunque rústico, resultaba muy familiar. Los meseros y cocineros me conocían, me preparaban el café de olla con piloncillo y canela, y a veces me regalaban algunas tortillas calientes para el camino. Fue en ese sitio donde escuché por primera vez sobre el llamado Cruce de la Farolera. Uno de los viejos traileros me tomó del brazo y con la voz temblorosa me dijo: «Si un día te toca pasar por esa vía, mejor da la vuelta o espera a que amanezca. Dicen que hay una mujer que aparece en medio de la noche con un farol y más te vale obedecer su advertencia». Lo escuché con un leve sarcasmo bailando en mi rostro. «¿En serio? ¿Y si no le hago caso, qué pasa?». Él me miró fijamente y respondió con un susurro: «Los que no le hacen caso no viven para contarlo». No pude contener una risa. Era mi reacción habitual ante cualquier relato que me oliera a invención. Pero el hombre, sin molestarse, me dijo: «Tal vez te parezca gracioso ahora, hijo, pero recuerda mis palabras cuando llegue el momento». Aún así, no le di mucha importancia. Claro que sentía cierta curiosidad, pero nada que me hiciera temblar. Yo creía que había visto de todo en la carretera: atracadores, animales sueltos, tormentas de arena y tempestades que hacían tambalear el tráiler como si fuera una cáscara de nuez. Estaba convencido de que nada podía sorprenderme. Con el paso de los días, olvidé ese cruce maldito y me dediqué a mis viajes rutinarios, entregando mercancías desde la frontera norte hasta el centro del país. No tenía tiempo para pensar en leyendas o historias de fantasmas. El motor de mi tráiler rugía, los kilómetros pasaban y yo simplemente me enfocaba en llegar a tiempo y cobrar mi flete. Fue una tarde pesada, de viento caliente, que azotaba las dunas al costado de la carretera, cuando mi patrón me llamó para encargarme un viaje que nadie más quería tomar. «Mira, necesito que vayas a entregar un cargamento de maquinaria cerca de un pueblo abandonado. Es casi al oriente del estado, por la ruta vieja del tren. No está muy lejos, pero los demás no quieren meterse por esos caminos polvorientos. Te voy a pagar un extra, ¿qué dices?».
Me explicó los detalles y acepté sin pensarlo 2 veces. A mí me venía bien el dinero y no tenía razones para negarme. Lo único que me preocupaba era el estado del camino, no por historias de aparecidos, sino por los baches y la posible falta de gasolina en algún trayecto remoto. Salí al anochecer para evitar el calor abrasador del día, acompañado de la luz de la luna que apenas se asomaba detrás de unas nubes delgadas. El motor sonaba firme y yo me sentía tranquilo. Sin embargo, a medida que me adentraba en aquel camino solitario, comencé a notar una atmósfera extraña. El viento había cesado. El aire se sentía inmóvil, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. No se escuchaban grillos ni coyotes, solo el rítmico golpeteo de la carga en la caja del tráiler. De pronto, recordé la advertencia del viejo trailero en la fonda. Si un día te toca pasar por esa vía, más te vale obedecer. Me reí un poco de mí mismo y sacudí la cabeza para espantar la idea. «Va, cuentos de camino», dije, tratando de ignorar el ligero escalofrío que se me había colado por la espalda. El camino era cada vez más estrecho y las marcas de las llantas casi se difuminaban sobre la tierra seca. No vi letreros ni señalamientos y comencé a preguntarme si estaría en la ruta correcta. Revisé el mapa, de papel, como solía hacerlo, y confirmé que debía seguir unos cuantos kilómetros más hasta topar con las vías del tren abandonadas. Cuando me di cuenta, ya estaba frente a un cruce ferroviario que parecía salido de otra época. Los durmientes de madera estaban podridos y en algunos tramos los rieles se veían oxidados, retorcidos como si hubiesen sufrido un calor infernal. Había maleza creciendo entre las piedras y todo desprendía un aura de abandono total. Sin embargo, a lo lejos alcancé a distinguir una tenue luz que parpadeaba. En un primer instante pensé que se trataba de un farol modernizado o tal vez la linterna de algún peón cuidando un rancho cercano. Pero la oscuridad del lugar no correspondía con ninguna instalación eléctrica, y la forma en que se movía esa luz era hipnótica. El latido de mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que aquella figura parecía ser una persona, agitando un objeto luminoso de un lado a otro, como si estuviera intentando llamar mi atención o darme una señal. Apreté los dientes y seguí avanzando lentamente. El tráiler retumbaba sobre los baches y con cada movimiento me sentía más inquieto. Me asaltó un recuerdo repentino. La historia de la mujer con el farol, la que aparecía en medio de la noche advirtiendo a los conductores que se detuvieran. No puede ser, esto es imposible, me dije, intentando convencerme de que quizás era un habitante de la zona con alguna emergencia. Pero al aproximarme, distinguí la silueta más claramente. Se trataba de una mujer vestida de manera antigua, con un rebozo desgastado y un rostro que no lograba ver con nitidez. Sujetaba un farol de metal que despedía una luz amarillenta, como si en su interior ardiera una vieja vela de cera. El halo de esa luz era tenue, pero suficiente para resaltar su presencia en la negrura del desierto. La mujer agitaba el farol de un lado a otro con insistencia, como quien intenta alertar a alguien de un peligro inminente. Fue un impulso automático. Pisé el freno. El tráiler chirrió y se detuvo en seco, levantando una nube de polvo que dificultó mi visión por unos instantes. Cuando el polvo se asentó, me asomé por la ventana, tratando de ver a la mujer. Mi primer pensamiento fue bajar a preguntarle qué hacía allí a esas horas. Sin embargo, una corriente helada me recorrió la nuca. No sabría explicar la naturaleza de ese miedo, pero sentí que estaba frente a algo que no pertenecía a mi mundo cotidiano. Por un instante, me quedé inmóvil, sujetando el volante con manos temblorosas. «Oiga, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», grité, esperando escuchar una respuesta. La mujer continuaba balanceando el farol, como si no hubiera oído mis palabras. Estaba a poca distancia, pero no se acercaba al tráiler. Me pareció que se encontraba justo en medio de las vías oxidadas. Entonces, algo en mi interior me dijo que debía hacerle caso. ¿Por qué? No lo sé.
Quizás fue la forma en que su luz danzaba en la oscuridad o el recuerdo lejano de aquel trailero que me advirtió que no jugara con estas cosas. Volví a revisar mi entorno. No había ningún tren, al menos no uno real, porque esa vía estaba abandonada desde hacía muchos años. Sin embargo, la mujer seguía allí, agitando el farol de manera frenética como si de verdad quisiera impedirme avanzar. Sentí un escalofrío aún más intenso y pensé que tal vez estaba ante la presencia de algo que se había materializado para advertirme de un peligro que mi razón no entendía. Sin buscar más explicaciones, decidí pisar el freno a fondo y quedarme quieto. Apagué el motor, esperando a que algo sucediera. El silencio se hizo insoportable. De pronto, escuché un ruido lejano, un retumbo tenue, similar al de un tren en movimiento. Mi lógica me decía que era imposible, porque hacía mucho tiempo que esos rieles no recibían un tren de verdad. Aún así, el ruido se incrementó, como si la locomotora se aproximara a toda velocidad. Los rieles, oxidados y carcomidos, comenzaron a vibrar. El suelo bajo las llantas del tráiler tembló y pude ver cómo la hierba seca a los costados del camino se estremecía por una brisa repentina. «Esto no puede estar pasando», susurré, con la voz atrapada en mi garganta. La mujer con el farol permanecía inmóvil, extendiendo su brazo libre en dirección a mí, como si me pidiera que no me moviera bajo ningún concepto. En ese momento ocurrió algo que jamás podré olvidar. Los faros del tráiler parpadearon una vez, sin que yo tocara ningún interruptor, y ante mi mirada incrédula, un tren fantasma, no encuentro otra palabra para describirlo, atravesó el cruce a toda velocidad. Fue un destello de metal y vapor, con ventanillas oscuras y un estruendo que resonó dentro de mis huesos. Se sentía como si el mundo se partiera en dos. La bocina del tren, que resonó como un lamento siniestro, me heló la sangre. Vi pasar vagones enteros, aunque no pude distinguir figuras humanas en su interior. Era una masa de hierro espectral que, en cuestión de segundos, atravesó el cruce y desapareció en la negrura del desierto, como si nunca hubiese existido. El silencio regresó de golpe, tan denso que me lastimaba los oídos. Me quedé boquiabierto, con el corazón a punto de estallar. La mujer del farol me observaba con una expresión que no pude descifrar. Parecía que su rostro estaba envuelto en sombras. Quise decir algo, agradecerle o preguntar lo que fuera, pero cuando intenté pronunciar palabra, ella se desvaneció ante mis ojos, como si la oscuridad la hubiese absorbido. Mi cuerpo se sentía entumecido, incapaz de reaccionar. No supe cuánto tiempo permanecía así, con la mirada fija en las vías que aún parecían vibrar con un eco irreal. Lo siguiente que recuerdo es haber encendido el motor con manos temblorosas y acelerar en reversa, maniobrando hasta alejarme del cruce a toda prisa. No tenía sentido continuar hacia adelante y de cualquier forma la única pulsión que sentía era la de escapar de allí. Manejé por una brecha secundaria hasta encontrar, por fortuna, una ruta alternativa que me llevó a un poblado pequeño. Me detuve en la gasolinera local, donde el despachador me vio con cara de sorpresa. «¿Qué le pasa, amigo? Está pálido», me dijo, mientras llenaba el tanque de diésel. «Nada, solo un susto en la carretera», logré balbucear. No quería sonar como un lunático contando historias de fantasmas, así que evité entrar en detalles. Pero mis manos no dejaban de temblar al sujetar el volante. Me tomé unos momentos para recobrar la compostura y luego seguí mi camino, pensando que tal vez debía olvidar todo aquello. Sin embargo, la escena del tren cruzando las vías abandonadas seguía repitiéndose en mi cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Al llegar a mi destino, descargué la mercancía sin mencionar lo ocurrido. Era de madrugada y las pocas personas que vi en el sitio no parecían muy interesadas en nada que tuviera que ver con fantasmas. No obstante, el silencio de la noche y la brisa fría me recordaron la experiencia que acababa de vivir. Cuando regresé a la base, esperé a que amaneciera y me dirigí a la fonda donde solía tomar café con los demás traileros. Allí me encontré con el mismo hombre que tiempo atrás me había hablado del cruce de la farolera.
Me miró con una mezcla de lástima y complicidad. «Veo en tus ojos que viviste algo fuerte», dijo con voz grave. «Yo no sé cómo explicarlo», murmuré, llevándome la mano a la frente. El viejo asintió. «No necesitas explicármelo, hijo, lo sé porque yo también lo viví hace muchos años. Tuviste la suerte de que ella te advirtió a tiempo». Ese fue el inicio de mis pesadillas recurrentes. Durante días, noches y semanas me despertaba sudando, con la imagen de aquel tren fantasma cruzando ante mis ojos, y en cada sueño la figura de la mujer con el farol me observaba, a veces con tristeza, otras veces con un gesto severo de reproche. Empecé a atar cabos, a investigar lo que pude sobre ese lugar. Me enteré de que, hacía muchas décadas, exactamente tantas, que ni los ancianos recordaban la fecha precisa. Un accidente ocurrió en ese cruce cuando un tren de pasajeros se descarriló en medio de la noche. Muchos murieron y otros quedaron heridos de gravedad. Se hablaba de una mujer que viajaba con su familia y que perdió la vida intentando salvar a su hijo. Desde entonces, numerosas historias rondaban la zona. Gente que aseguraba ver luces extrañas y escuchar el retumbar de un tren que ya no existía. Esa explicación no hizo más que acrecentar mis escalofríos. Aunque me decían que aquel espíritu andaba vagando para salvar a otros, no podía quitarme de la cabeza la imagen de su rostro envuelto en sombras. Comencé a sentir que, de algún modo, ella me había escogido para presenciar ese fenómeno, o tal vez había aparecido porque mi escepticismo necesitaba un golpe contundente de realidad. Fuera cual fuese la razón, mi vida ya no volvió a ser la misma. Cada vez que tenía que salir de noche a algún viaje largo, me asaltaba un pánico incontrolable. Escuchaba el ulular del viento y lo confundía con la bocina del tren. Veía brillos lejanos en el desierto y pensaba que era el farol agitándose en la penumbra. Mis compañeros notaban mi inquietud. «Te veo nervioso, carnal. ¿Seguro que todo está bien?», me preguntaban cuando me tomaba el café con manos temblorosas. Sí, todo en orden», respondía, intentando sonreír. Pero la mentira me pesaba en el pecho. Hubo ocasiones en que consideré seriamente dejar de manejar tráiler. Pensé en buscar un trabajo estable en la ciudad, alejarme de esas carreteras sin ley, de esos caminos donde lo sobrenatural parecía encontrar grietas para manifestarse. Sin embargo, no me fue fácil. Ser trailero era la única profesión que conocía desde joven. Además, con el paso del tiempo, mi curiosidad comenzó a empujarme en una dirección inesperada. Quería entender por qué había sobrevivido, por qué la mujer me había mostrado ese tren y, sobre todo, qué quería decirme con esa advertencia. Resolvía en mi interior la idea de volver a ese cruce, aunque la sola imaginación me causaba un sudor frío. Sentía que, si me plantaba en el sitio donde vi a la mujer, tal vez podría hablar con ella. «¿Estás loco?», me dijo un compañero cuando le comenté a media voz mis intenciones. «¿Acaso quieres provocar a los muertos? Hay cosas con las que no se juega». Lo entendía, pero no podía sacudirme esa sensación de que algo me estaba reclamando, como cuando alguien te debe una respuesta y sientes la urgencia de buscarla. Comencé a hacer planes, a trazar rutas que me llevaran de nuevo a ese paraje. Mi patrón notó mi interés y me preguntó si no tenía problema en volver a cargar un envío similar, pues nadie más quería viajar por esos rumbos. «Yo voy», dije, aunque mis piernas temblaban de solo pensarlo. Él, sorprendido, me preguntó si estaba seguro. Asentí con determinación. Creía que era la única forma de poner fin a mis inquietudes. La noche en la que me dispuse a regresar al cruce de la farolera fue tensa desde el principio. El tráiler estaba listo, la carga asegurada. Me despedí de mis conocidos con un apretón de mano y un nudo en la garganta que no pude disimular. Subí a la cabina y eché a andar el motor. El rugido familiar me tranquilizó un poco. Al menos me acompañaba un sonido conocido en medio de toda esa incertidumbre.
Salí de la ciudad cuando el cielo ya se estaba pintando con estrellas. Manejé durante varias horas, sintiendo cómo el ambiente cambiaba a medida que me adentraba en rutas cada vez más solitarias. El aire se volvía más denso y el olor a tierra seca me recordaba el principio de mi pesadilla. En cierto momento tuve la necesidad de detenerme a un costado de la carretera. Apagué el motor y bajé a estirar las piernas. El silencio era abrumador. Solo se escuchaba mi respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Miré el cielo, buscando tal vez un indicio de fortaleza, y pensé en rezar algo, aunque nunca fui muy religioso. Mientras me encontraba allí, a mitad de la nada, sentí una ráfaga de viento helado que me erizó la piel. Fue como un presagio. El cruce no estaba muy lejos. Me persigné, murmurando algo parecido a una plegaria improvisada, y volví a la cabina para encender el motor. Conduje hasta que divisé a lo lejos el mismo tendido de vías oxidadas. El nudo en mi garganta creció. Frené el tráiler a cierta distancia, apagando las luces para no llamar la atención de manera brusca. Estaba solo, no había luna y la oscuridad era total. Me quedé quieto, esperando. Pasaron los minutos y nada sucedió. Solo había un denso silencio y un aire estático que parecía abrazar toda la zona. Tal vez no se va a aparecer, pensé. Aún así, decidí acercarme caminando. Tomé mi linterna, me bajé del tráiler y avancé con paso inseguro. Cada pisada crujía sobre la grava y la maleza. Mis manos sudaban y mi respiración se entrecortaba. Cuando estuve a pocos metros de las vías, sentí un estremecimiento en la nuca. Había algo allí, una energía casi palpable. De pronto mi linterna parpadeó y se apagó sin razón. Maldije entre dientes. Intenté sacudirla y revisarla, pero no volvió a encender. Fue entonces cuando, a mi costado, apareció la misma luz amarillenta del farol. Me giré de inmediato, con el corazón retumbando. Allí estaba ella, la misma mujer, con ese rebozo y el rostro cubierto por una sombra imposible de descifrar. Sostenía su farol, cuyo fuego parecía brillar con más intensidad que la vez anterior. No me hizo señas, no agitó el farol para que me detuviera. Solo me observaba en silencio. Abrí la boca intentando decir algo, pero la voz no me salía. El miedo me paralizaba, aunque una parte de mí quería suplicarle respuestas. Reuní valor y di unos pasos hacia ella. Discúlpeme, yo quiero entender. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué me salvó la otra vez? Mis palabras resonaron en la quietud de la noche como si hablase dentro de una caverna. La mujer no respondió, pero levantó lentamente el brazo con el que sujetaba el farol y señaló hacia las vías. Ese simple gesto hizo que sintiera un golpe de adrenalina en el pecho. De nuevo, pude percibir el temblor del suelo, como un ligero sismo que anunciaba algo colosal aproximándose. No puede ser, susurré con la garganta seca. Igual que aquella vez, escuché el estruendo de un tren que no debería existir. Comencé a retroceder, pero la mujer permaneció inmóvil, mirándome con un aura de serenidad que contrastaba con lo siniestro de la situación. El ruido se intensificó hasta un punto ensordecedor. Sentí que mis oídos iban a reventar. El chirrido del metal contra metal era insoportable. De pronto, ante mí surgió la máquina del tren, enorme y antigua, con un humo fantasmal brotando de su chimenea. Los vagones pasaban a una velocidad descomunal, y en cada uno distinguía ventanas rotas, sillones volcados y maniquíes o siluetas que parecían estar dentro, como atrapadas en un tiempo detenido. El clamor de la bocina me atravesó el alma y me vi obligado a taparme los oídos con las palmas de las manos. El espectáculo duró solo unos segundos que parecieron eternos, hasta que la mole de hierro se perdió en la noche. Entonces, la mujer bajó el farol y en un susurro casi inaudible pronunció unas palabras que me helaron la sangre. Él no descansa. Necesitan ayuda. Me quedé petrificado. Su voz sonó antigua, cargada de una pena ancestral que no puedo describir. ¿A quién te refieres? ¿Quién necesita ayuda? Logré articular, pero ella no me contestó. Simplemente se fue difuminando, como si su silueta se mezclara con la oscuridad del lugar. Me quedé solo,
escuchando aún el eco fantasmal de un tren que se negaba a morir en la historia. Tardé varios minutos en volver a reaccionar. Tenía el pulso acelerado y las piernas entumecidas. Por fin regresé al tráiler, prendí el motor y me largué de allí sin mirar atrás. Esa noche apenas pude dormir. El recuerdo de sus palabras martillaba mi mente. ¿Quién era él? ¿A qué se refería con "no descansa"? Sentía que el enigma era más grande de lo que suponía y al mismo tiempo me aterraba. No sabía si meterme de lleno a investigar o tratar de enterrarlo todo en mi memoria. No obstante, los días pasaron y mi inquietud no hizo más que crecer. Empecé a preguntar discretamente a la gente del lugar, a otros traileros que hubiesen pasado por ahí. La mayoría se limitaba a encogerse de hombros y a decirme que preferían no hablar de esos temas. Otros aseguraban que el tren nunca descarriló de manera oficial, que nunca hubo un registro formal de la tragedia, lo cual alimentaba la teoría de un suceso encubierto o demasiado antiguo para constar en archivos. Solo encontré a un anciano que, sentado en la banqueta de una casa desvencijada, quiso responderme. Dicen que, hace mucho tiempo, un maquinista loco se llevó el tren a toda velocidad porque creyó ver una señal maldita en ese cruce. Todos murieron, pero él no descansó. Su espíritu sigue conduciendo ese tren en el más allá. Y la única que se aparece a los forasteros es la pobre mujer que perdió a su familia tratando de advertirles el peligro. Quién sabe si sea verdad, pero muchos no han regresado para desmentirlo. Aquellas palabras confirmaron mis peores sospechas. Parecía que ese tren estaba atrapado en un bucle eterno, vagando por vías inservibles como un espectro de metal y carbón. ¿Y la mujer? ¿Qué buscaba? ¿Quería salvar a los que aún estaban vivos o redimir el espíritu de ese maquinista atormentado? Pasé noches enteras sin conciliar el sueño, dándole vueltas a la cabeza. Me atormentaba la frase "necesitan ayuda". Decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Aunque sonase irracional, sentía que tal vez existía una forma de liberar esas almas, de permitirles descansar. Hablé con algunos amigos de confianza y la mayoría me tildó de loco. «Estás metiéndote con fuerzas que no comprendes», me decían. «Déjalo así, hombre, ya tuviste bastante, no querrás que te pase algo peor». Pero mi testarudez me impulsaba a seguir, aún con el corazón lleno de temor. Finalmente, di con una persona que aseguró conocer rituales antiguos para ayudar a las almas en pena a encontrar la luz. Era un hombre de aspecto humilde, con ropa desgastada y un rostro cansado, que se hacía llamar simplemente el Don. Cuando le conté mi historia, no se sorprendió. Me miró con tristeza y me dijo: «He oído de ese tren maldito. Lleva demasiado tiempo penando. Si de verdad quieres intentarlo, necesitas coraje y fe». No me consideraba un hombre de mucha fe, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario. Él me explicó que debíamos llevar velas benditas y rezar en el lugar. Si el alma está atrapada, tal vez le puedas mostrar el camino. Pero cuidadito, que esas cosas se ponen violentas. No voy a mentir, estaba aterrado. Sin embargo, también sentía una determinación extraña, como si algo o alguien me obligara a hacer aquello. El Don y yo acordamos viajar hasta el cruce la siguiente semana, en una noche de luna nueva, cuando él aseguraba que la conexión con lo sobrenatural sería más fuerte. Pasé esos días revisando mi tráiler, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero en realidad lo hacía para mantener la mente ocupada y no dejarme consumir por el pánico. Cuando llegó el día señalado, salimos al atardecer con una camioneta prestada. El Don llevaba una bolsa llena de objetos que jamás había visto: ramas secas, frascos con sustancias desconocidas, velas largas envueltas en hojas y un cuenco metálico para quemar incienso. Yo llevaba una linterna, algo de agua y el corazón agitado. Llegamos al cruce antes de la medianoche. El lugar parecía más tenebroso que nunca. El viento silbaba entre los rieles torcidos y la maleza, y sentí un escalofrío apenas puse un pie fuera de la camioneta. El Don me miró y me hizo señas para que lo siguiera. Se acercó a las vías con paso firme.
Colocó las velas en el suelo formando un semicírculo y encendió algunas hojas secas dentro del cuenco, produciendo un humo acre que me hizo toser. «Quédate en silencio», ordenó. Yo obedecí, intentando controlar el temblor de mis piernas. Empezó a recitar algo en voz baja, un cántico o una plegaria en un idioma que no comprendía. La noche se volvió densa, como si algo en la atmósfera se estuviera cargando de una energía inmensa. De repente, el suelo vibró, tal y como había sucedido las veces anteriores. El don continuó con su plegaria sin inmutarse, aunque yo estaba al borde del pánico. Se empezó a escuchar el silbato del tren en la lejanía. Era un aullido lúgubre que rasgaba el silencio. El don me indicó con la mano que mantuviera la calma y siguió rezando. Unos segundos después, las velas comenzaron a titilar como sacudidas por una ráfaga invisible. Sentí la presencia de la mujer y efectivamente la vimos aparecer junto a las vías, con su farol anaranjado. Yo quise gritar o preguntar algo, pero el don me fulminó con la mirada para que guardara silencio. Entonces lo vi sacar un frasco con un líquido rojizo y verterlo en el cuenco humeante. Un olor penetrante se esparció en el aire. La mujer levantó el farol y el estruendo del tren se hizo ensordecedor. Lo vimos aparecer. Era el mismo tren espectral con vagones que daban la impresión de estar en ruinas. El don recitaba cada vez más fuerte y en un momento se dirigió a mí. «Diles que se vayan, diles que busquen la luz». Me quedé bloqueado. No sabía cómo hacerlo, pero él gritó con desesperación: «¡Habla ahora!». Sin pensarlo dos veces, me arriesgué a gritar al tren que pasaba: «Ya es momento, váyanse en paz, busquen descanso». Mis palabras retumbaron en mis oídos, mezclándose con el rugido metálico de la locomotora. Sentí que las piernas no me respondían, como si el terror me clavara al suelo. El don, por su parte, seguía con su cántico, y en su rostro vi un gesto de profundo esfuerzo, como si estuviera librando una batalla contra una fuerza invisible. El tren continuó su paso furioso, y en un instante que jamás podré olvidar, un ventanal roto se alineó justo frente a mí, permitiéndome ver el interior de uno de los vagones. Me pareció distinguir figuras humanas fantasmales, con la mirada perdida, aferradas a los asientos. No podría asegurar si eran rostros reales o proyecciones de mi mente atemorizada, pero sentí un dolor inexplicable al contemplar esas siluetas difusas. Al mismo tiempo, la mujer del farol se volvió hacia mí, y aunque su rostro seguía cubierto por un velo de sombra, sentí en mi interior una oleada de compasión. Fue un instante brevísimo, porque el tren se desvaneció con un estrépito final y, en el silencio posterior, la mujer también se esfumó. Me quedé con la respiración entrecortada, contemplando el vacío. El don se arrodilló, agotado, con el cuenco todavía humeante a su lado. «No sé si funcionó», murmuró limpiándose el sudor de la frente. «A veces la culpa es demasiado grande y los espíritus no logran liberarse». Traté de ayudarlo a ponerse de pie. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. Miré a mi alrededor, intentando percibir algún cambio. Todo seguía envuelto en esa negrura impenetrable, y las vías oxidadas parecían tan muertas como siempre. Sin embargo, en mi interior se encendió un atisbo de esperanza, como si hubiera algo diferente en el ambiente, un alivio sutil en el aire que respirábamos. El don me observó con gravedad. «Solo el tiempo dirá si encontramos la forma de ayudarlos, pero tú hiciste lo correcto, muchacho». Esa noche volvimos en silencio. Mis emociones estaban a flor de piel, mezclándose entre el miedo, la compasión y el desconcierto. Dormí unas cuantas horas y me levanté con la sensación de haber vivido una pesadilla. Durante las siguientes semanas me costó volver a la carretera. Sin embargo, poco a poco regresé a mi rutina de trailero. Aún así, cada vez que tenía que pasar cerca de aquel lugar, notaba algo distinto. Ya no se sentía el ambiente cargado, ni esa presencia que erizaba la piel. Era como si el desierto se hubiera pacificado, como si una herida profunda hubiese sido, al menos, vendada.
No pude evitar seguir preguntándome si realmente habíamos logrado algo. Temía que en cualquier momento la mujer y el tren regresaran con mayor furia. Sin embargo, el tiempo siguió su marcha y los meses se convirtieron en años. Durante ese lapso, escuché menos relatos de accidentes o sucesos extraños en ese cruce. Casi nadie pasaba por ahí, pero los pocos que lo hacían ya no contaban historias de trenes fantasma. Una parte de mí sintió alivio, la otra extrañó el misterio, porque aunque resultase escalofriante, aquella experiencia me había marcado de forma imborrable y de alguna manera me convertí en el guardián de un secreto que no muchos creían. A veces, en la fonda, cuando surgía el tema de leyendas y aparecidos, alguno de los traileros me preguntaba: «Oye, ¿tú sabes algo del cruce de la Farolera? Dicen que ya no se ve nada raro por allá». Yo me limitaba a encogerme de hombros y responder con cautela: «A lo mejor la mujer con el farol encontró lo que buscaba». Ellos reían o se quedaban pensativos, sin insistir demasiado. Yo prefería no entrar en detalles. Sentía que todo aquel episodio era algo muy personal, un pacto silencioso con esas almas en pena que ojalá hubieran encontrado por fin un camino a la paz. No obstante, nunca faltan las voces que aseguran haber visto luces parpadeando en medio de la noche o haber escuchado un lejano silbido de tren en ese tramo desolado. Por mi parte, cada vez que veo un cruce ferroviario abandonado, un escalofrío recorre mi espalda. No importa el lugar o la hora, en mi mente revive la escena de ese tren fantasma que se abre paso por dimensiones desconocidas. Si alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, mi respuesta ya no es la risa incrédula de antaño. Ahora pienso que hay realidades que no comprendemos y que, a veces, tenemos la fortuna o la desgracia de atisbar. Sigo manejando tráiler, surcando las carreteras de México y compartiendo charlas con quienes quieren escuchar mis historias. Pero esa experiencia me enseñó a ser humilde ante lo inexplicable y a no subestimar los relatos que circulan de boca en boca. Quizás haya más cruces embrujados, más trenes espectrales, más mujeres con faroles en la noche, advirtiéndonos de peligros que escapan a la razón. Cada camino esconde sus secretos, y nosotros, los que vivimos en la ruta, somos testigos y portadores de leyendas que van tejiendo el manto misterioso de nuestro país. No sé si el cruce estará completamente limpio de fuerzas oscuras. Tal vez, en ciertas noches de luna nueva, un silbato triste vuelva a romper el silencio y el eco de un tren fantasma recorra esos rieles muertos. Pero tengo la esperanza de que la mujer con el farol haya hallado un resquicio de paz y que su luz, en lugar de advertir accidentes mortales, se haya transformado en un faro para guiar a su familia en el otro mundo. Esa posibilidad me reconforta porque de otro modo sería insoportable vivir con la idea de que el dolor y la tragedia se repiten en un bucle eterno, atrapados en un espacio donde ni los vivos ni los muertos descansan. Ahora, cuando alguien me pide un consejo sobre las historias de carretera, suelo responder: escucha más de lo que hablas. A veces la carretera te habla en voces que no esperas, y no siempre la explicación es tan simple como un fallo mecánico o un juego de luces. Muchos asienten con cortesía, sin tomar mis palabras muy en serio. Lo entiendo, yo también era incrédulo. Quizás tenga que llegar el día en que se topen con algo que escape a la lógica, algo que los sacuda hasta los huesos. Cuando eso ocurra, recordarán mis palabras y tal vez, solo tal vez, decidan frenar a tiempo ante la señal de un espíritu compasivo antes de que sea demasiado tarde. A pesar del tiempo transcurrido, cada vez que cuento esta historia experimento un cosquilleo en el estómago. No me gusta detallar demasiado las escenas que viví en ese cruce, porque al revivirlas me sumerjo de nuevo en la impotencia que sentí al enfrentar un fenómeno que me sobrepasaba. Sin embargo, siento que es mi deber advertir a los compañeros traileros y viajeros que la carretera no es solo asfalto y polvo. También es escenario de sucesos que a menudo atribuimos a la superstición. Ignorarlos puede ser un grave error.
Cuando algo o alguien te hace una señal en medio de la noche, no siempre es un bandido o un simple automovilista varado. A veces es un susurro del más allá que te grita que pares, que te detengas, que cambies tu destino. A mí me costó un enorme susto y muchas noches de insomnio comprenderlo. Y aunque no me enorgullece decirlo, me alegra seguir con vida para contar lo que vi. En la soledad de la cabina, a veces me descubro pensando en la mujer del farol. Imagino su historia de amor y pérdida, su desesperación al intentar salvar a su hijo. No puedo evitar sentir compasión por ella y al mismo tiempo agradecimiento. Si no hubiese agitado su farol, si no me hubiese forzado a pisar el freno, mi tráiler se habría internado en esas vías justo en el momento en que la locomotora fantasma cruzó. Y aunque sea un tren surgido de otros planos, estoy convencido de que me habría arrollado sin piedad. ¿Por qué me salvó? ¿Por qué esa noche y no otra? Quizás, en su afán por proteger a cualquiera que pase por ese cruce, extiende su mano desde el más allá en busca de una redención que solo puede llegar con cada vida que rescata. O tal vez fue simple coincidencia, pero después de lo vivido, no creo en las simples coincidencias. Aún así, reconozco que me pesan los recuerdos y en ocasiones desearía no haberme cruzado jamás con esa historia. Hubiera preferido conservar mi incredulidad y seguir durmiendo sin pesadillas. No obstante, la vida me puso en ese camino, y tal vez lo hizo para que comprendiera que no somos dueños absolutos de la verdad. Que existen ámbitos que ni la ciencia ni la experiencia de la carretera pueden explicar. Hay algo más, algo que se agazapa en los márgenes de lo posible y de vez en cuando se manifiesta en forma de trenes espectrales o almas errantes que agitan faroles en la noche. Ahora que el tiempo ha transcurrido, me pregunto si al final logramos cerrar aquella herida. El don me dijo que a veces basta con un acto sincero para que las almas encuentren descanso. Puede que hayamos contribuido a alivianar esa carga, pero es probable que el maquinista y sus pasajeros sigan repitiendo su tragedia en algún plano desconocido. No pretendo ser un salvador de fantasmas, ni mucho menos, pero tengo la certeza de que existe un puente entre los vivos y los muertos, y que, en circunstancias extremas, ese puente se hace visible. Cuando eso sucede, más vale mantener la cordura y la humildad, porque uno no sabe con qué o con quién está tratando. Tal vez un día alguien más pase por aquel cruce y sienta un leve hormigueo, un escalofrío que le avise que está en un lugar especial. Tal vez, con un poco de suerte, no vea ni escuche nada y siga su camino sin perturbaciones. Pero en el improbable caso de que vislumbre una luz amarillenta agitándose en la penumbra, le ruego que no dude en frenar, que escuche la voz de esa mujer que desde la eternidad clama por detener un destino fatal. Porque cuando las historias de fantasmas resultan ser ciertas, la única opción sensata es la de obedecer las advertencias del más allá antes de que un tren sin retorno te arranque de este mundo y te arrastre en su viaje eterno. A menudo, cuando me detengo a pensar en todo esto, experimento un alivio mezclado con nostalgia. He visto cosas que muchos considerarían imposibles, y sin embargo, aquí sigo, contando mi relato. Quizás sea mi deber honrar la memoria de quienes no pudieron contar la suya, de aquellos que perdieron la vida en ese cruce o en otros caminos malditos. Uno de mis mayores aprendizajes es que hay historias en la carretera que jamás llegan a oídos de los curiosos, porque aquellos que las vivieron no lograron regresar para narrarlas. Tuve la fortuna de salir con vida, y si compartir mi testimonio sirve para prevenir una tragedia más, entonces habrá valido la pena enfrentar mis miedos y exponerme a la incredulidad ajena. Sin embargo, debo confesar que aún me despierto algunas noches empapado en sudor, escuchando en mi mente el silbato de aquel tren infernal. Me lleva unos instantes distinguir la realidad de la pesadilla. Recorro con la mirada la cabina de mi tráiler estacionado y recuerdo que el suceso quedó en el pasado, aunque, en mi experiencia,
El pasado y el presente se entrelazan en la carretera y no es extraño que un rastro de lo ocurrido años atrás resurja en el lugar menos esperado. Si hay una cosa que he aprendido es que la carretera tiene memoria y los sitios malditos no se borran fácilmente. Quizás a lo largo de mis viajes futuros escuche de otros cruces similares, en otras regiones, donde el espectro de algún accidente trágico se repite incansablemente. Y, si llego a enterarme, no dudaré en compartir con quien sea la advertencia que me salvó la vida. Si ves un farol agitándose en la noche, no lo ignores. Podría ser tu última oportunidad de frenar. Con todo esto dicho, no pretendo convencer a nadie de la existencia de lo sobrenatural. Cada quien cree lo que desea creer. Pero si alguna vez te encuentras conduciendo en un camino desolado del norte de México y te topas con un cruce de tren abandonado, hazle caso a tu instinto. Si el viento deja de soplar, si el silencio se vuelve insoportable y sientes que un escalofrío recorre tus huesos, tal vez has llegado a un punto donde el velo entre este mundo y otro es demasiado fino. Y en ese escenario cualquier cosa puede pasar. No temas frenar, escuchar, prestar atención a las señales. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte está en un simple acto de humildad ante lo desconocido. Aunque mi relato parezca extenso y lleno de detalles, hay cosas que no puedo plasmar con palabras. El terror primitivo que te encoge el alma, el pulso desbocado, la mente que se niega a aceptar lo que ven los ojos. Y sobre todo, la indescriptible sensación de ver un tren fantasma cruzar ante ti, negando todas las leyes de la física y la lógica. Quisiera que nadie más viviera algo tan estremecedor. Pero la curiosidad humana es grande y muchos se sienten atraídos por lo prohibido, por lo que no entienden. Incluso yo, a pesar del miedo, regresé en busca de respuestas. Solo puedo decir que no siempre se encuentran. A veces, lo único que logras es asomarte a un abismo que te devuelve la mirada. Pese a todo, sigo aquí, relatando mi experiencia en primera persona, con la esperanza de que mi historia sirva como testimonio de un suceso que pocos creen y que, tal vez, muchos otros han vivido en silencio. Quiero pensar que la mujer del farol, en su afán de protección, ha encontrado un poco de sosiego sabiendo que su luz sirvió para salvar otras vidas, incluidas la mía. Si aún ronda aquel cruce, lo hace con otro propósito, el de velar por quienes no la verían venir. Porque, como yo, no creen en leyendas hasta que las tienen de frente. Mi travesía de escepticismo a creyente no fue sencilla y no se la deseo a nadie. Pero si algo puedo afirmar con el corazón en la mano es que la realidad supera a la imaginación. Y es precisamente en la oscuridad de una carretera abandonada donde esa realidad a veces se quiebra y deja escapar retazos de un más allá plagado de historias inacabadas. Historias que se repiten como el traqueteo infinito de un tren que jamás llegó a su estación final. Así concluyo mi relato, esperando que, si alguna vez vas al volante por caminos solitarios, recuerdes esta voz que te advierte. No todos los testimonios son fábulas y no todas las señales se pueden ignorar. Cuando sientas ese vértigo inexplicable, cuando algo dentro de ti te diga que detengas el motor, hazlo. Porque en la carretera, las almas en pena también buscan una vía para ser escuchadas, y el cruce de la farolera es la prueba viviente, o más bien, espectral, de que a veces el aviso de un espíritu puede ser la línea que separa la vida de la muerte. De mí para ti, esa es la herencia que deja aquel suceso, una lección de humildad ante lo imposible y un recordatorio de que, en la noche más oscura, un simple farol encendido puede salvarte el alma. Dama del parabrisas. Mi primera experiencia real en la carretera fue relativamente tranquila. Conseguí un trabajo transportando frutas y verduras desde una zona agrícola en el norte del país hasta centrales de abasto de varias ciudades. Los paisajes eran áridos, con cerros de tonos cafés y terracerías que llegaban a ranchos remotos.
Recuerdo mi entusiasmo al conducir de madrugada, cuando el cielo apenas se aclaraba y el aire era fresco. Me encantaba sentir la vibración del motor, el rugir de las llantas sobre el asfalto, la música que ponía para mantenerme despierto. Nada parecía fuera de lo normal. Una noche, cuando regresaba tras entregar mercancía, hice una parada en un restaurante de carretera cerca de un poblado que apenas se distinguía a lo lejos. Era un sitio con lámparas amarillentas y un estacionamiento de terracería. Allí conocí a un chofer veterano al que apodaban el Chava. Tenía la piel curtida por el sol, manos grandes y una voz ronca de tanto fumar. Me senté a su mesa porque lo escuché hablando con otros dos conductores. Reían y bromeaban, pero en su charla salieron anécdotas de miedo. Uno de ellos, a quien llamaban el Gordo, contaba que había visto a la dama del parabrisas un par de veces y que en ambas ocasiones algo terrible ocurrió. La primera vez, uno de los compañeros que viajaba detrás de él tuvo un choque mortal. La segunda, se enteró al día siguiente de que un conocido se había desbarrancado en una curva peligrosa. Dicen que es una advertencia, comentó el Chava apretando los labios. Que si la ves, te está avisando que algo malo pasará, pero uno no sabe ni cuándo ni dónde. Yo no la creo mensajera de nada bueno, dijo el Gordo con un escalofrío. A mí me da la impresión de que ella misma es la causa, como si su presencia atrajera las desgracias. Me quedé escuchando con curiosidad, aunque sin darle demasiado peso a su relato. Me pareció una de tantas leyendas de carretera. Aún así, la expresión en sus rostros era genuina, no estaban bromeando. Los ojos del Gordo tenían un brillo de auténtico pavor. En ese momento, me limité a beber mi café y a participar lo mínimo, para no llamar la atención. El tiempo transcurrió y fui conociendo más rutas y más personas. Muchos tenían sus propias vivencias extrañas. Algunos hablaban de bolas de fuego que surcaban el cielo nocturno, otros de apariciones en medio del camino que obligaban a frenar de golpe. Pero la dama del parabrisas surgía en más conversaciones de las que yo podía contar. De algún modo, me acostumbré a que fuera un tema recurrente al calor de un café o un plato de comida corrida. Sin embargo, seguía sin creerlo del todo. Pensaba que tal vez se trataba de un mito colectivo que se alimentaba de rumores y del cansancio mental que uno arrastra tras horas de manejar. Conducir de noche hace que la vista juegue malas pasadas y la soledad del camino predispone a la imaginación. Una madrugada, tuve mi primer encuentro con esa leyenda. Era una de esas noches en que apenas hay luna y la carretera está cubierta por una oscuridad casi total. Únicamente veía el haz de luz de los faros iluminando la superficie del asfalto. Manejaba sin prisa, pues llevaba el camión cargado de productos frágiles. En la radio sonaba una canción ranchera, pero la interferencia dificultaba escuchar con claridad. De pronto sentí un escalofrío, como si la temperatura hubiera descendido dentro de la cabina. Me tallé los brazos, creyendo que era cansancio, pero ocurrió algo que me puso los pelos de punta. En el retrovisor lateral, juraría que distinguí una silueta femenina, delgada, con un velo blanco, parada en medio de la oscuridad. Fue un segundo, quizá menos, antes de que el movimiento del camión cambiara el ángulo y no la viera más. Reduje un poco la velocidad, muy nervioso, preguntándome si había sido mi mente jugándome una mala pasada. Seguía sintiendo esa frialdad y una especie de pesadez en el ambiente. Ajusté la calefacción y me concentré en manejar, intentando convencerme de que todo había sido un efecto de las sombras. Sin embargo, algo en mi interior se revolvía. Sentía que me observaban. Pasaron unos minutos interminables y de pronto, al parpadear, noté una figura reflejada en el parabrisas, como si estuviera sentada a mi lado, pero en el asiento del copiloto. Era borrosa, podía ver apenas la forma de un rostro y un vestido blanco. Me asusté tanto que casi doy un volantazo. Tomé aire y giré bruscamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. No había nadie. Pero en el parabrisas, en el vidrio mismo, lo vi de nuevo por un instante, como si fuera un reflejo imposible. ¿Quién anda ahí?,
murmuré para mí mismo, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, por supuesto. Solo sentía un vacío tremendo en el pecho y un sudor frío bajando por mi espalda. Me mantuve alerta el resto del trayecto, mirando los espejos con recelo. No volví a ver nada más esa noche y llegué a mi destino con el corazón acelerado. Descargué la mercancía y hablé con el encargado para que me firmara los documentos. Intenté sacudir mi mente de aquella imagen siniestra. Al día siguiente, me enteré de que un compañero que venía detrás de mí en la ruta tuvo un accidente en una curva peligrosa unos cuantos kilómetros después de donde yo creí ver a esa silueta. Sobrevivió, por fortuna, pero quedó con lesiones graves. Me invadió el pánico. Recordé que las historias decían que cuando alguien veía a la dama del parabrisas, una tragedia ocurría en la ruta. Me pregunté si este incidente tendría alguna relación. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero el presentimiento de que algo oscuro se había manifestado me siguió acechando. Con el paso de los meses, volví a mi rutina de viajes, pero no podía quitarme la sensación de paranoia. Cada que miraba los espejos, sentía que esa figura podía aparecer de nuevo. Hubo un tiempo de relativa calma, en el que ni yo ni mis conocidos sufrimos percances. Parecía que la mala racha había pasado. Sin embargo, en las charlas de las paradas seguían surgiendo los relatos. Supe de un chofer que vio a la dama y, horas más tarde, encontró un autobús volcado en el camino. También supe de un accidente múltiple en el que una persona aseguró que la carretera parecía cubierta por una neblina blanca que tomaba forma de mujer. Un día me tocó una ruta hacia el interior del país, cruzando zonas montañosas y carreteras menos transitadas. Iba con tiempo suficiente para entregar la carga, así que decidí tomar un descanso en un parador viejo, casi en ruinas, donde vendían antojitos y refrescos. Me senté a la mesa, pedí un taco de carnitas y observé a mi alrededor. El lugar estaba casi vacío, salvo por una anciana que tecleaba en una vieja caja registradora y un hombre recostado sobre un par de sillas, medio dormido. Cuando terminé de comer, la anciana se me acercó y con un tono de advertencia me dijo: «Hijo, ten cuidado en la ruta. Dicen que por aquí ronda una mujer de blanco y no es de este mundo». Me sobrecogió. No esperaba que una desconocida me hablara así. Me limité a asentir, intentando mostrar respeto y no querer profundizar en el tema. Ella me miró con sus ojos entrecerrados y continuó: «Hace no mucho, un joven chofer pasó por aquí y me dijo que la había visto en su parabrisas. Iba asustado. Al día siguiente vinieron a decirme que tuvo un accidente en la siguiente curva. Por eso pórtate bien en el camino y no confíes en lo que veas de noche». Apenas pude pronunciar un agradecimiento nervioso. Pagué mi cuenta y subí al camión con el corazón dando tumbos. Sabía que en esa zona había curvas peligrosas y además se contaba que la dama aparecía con frecuencia. La anciana no parecía estarme engañando. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras avanzaba por la carretera. La música de la radio no lograba aliviar mi tensión, y me aferré al volante con ambas manos, temiendo que en cualquier momento algo se presentara frente a mí. Esa noche conduje hasta que mis párpados pesaban. Encontré un área de descanso improvisada, donde varios traileros estacionaban sus unidades para dormir un par de horas. Apagué el motor y me recosté en la litera, intentando ignorar los latidos acelerados de mi pecho. Aún en mis sueños veía la imagen de esa mujer de blanco reflejada en la oscuridad. Me desperté sobresaltado cuando las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte. Decidí continuar la marcha para llegar cuanto antes a mi destino, tratando de no pensar demasiado en lo que me había dicho la anciana. En el transcurso del día, el sol radiante me devolvió cierta confianza. Manejar con luz diurna, viendo el paisaje, me hacía creer que nada sobrenatural podría alcanzarme. Crucé un pueblo tras otro, saludé a campesinos que vendían productos en la orilla de la carretera. Bebí un refresco en otro parador. Parecía un día cualquiera, aunque con un peso latente en el pecho que no lograba quitarme. Al caer la tarde, me encontré con otro camionero, un tipo al que todos llamaban el Morales, en un retén militar.
Charlamos mientras revisaban la carga. Él sacó una cajetilla de cigarros y me ofreció uno. Lo rechacé, pero aproveché para preguntarle si había escuchado rumores sobre una mujer que se aparecía en estas rutas. ¿La de blanco?, preguntó con un tono sombrío. Más que rumores, hay hechos, compa. Casi todos los que cargamos en esta región hemos oído de ella. Unos dicen que es un fantasma que busca a su asesino, otros que es un ángel de la muerte. A mí me tocó verla una vez, y todavía no sé cómo explicarlo. Me callé, esperando que continuara. El Morales suspiró y miró hacia la carretera. Fue hace tiempo. Iba yo de sur a norte, conduciendo de madrugada. Sentí un escalofrío y la vi reflejada, como si estuviera sentada en el cofre de mi camión. Su rostro, no sé cómo describirlo, no se veía humano, pero tampoco era un monstruo. Era una mujer, eso sí, con un vestido blanco que brillaba. Volteé y nada, me quedé con el susto. Pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero al siguiente día me enteré de que un conocido se mató en un accidente cerca de la zona donde la vi. Desde entonces, cada que manejo por aquí, rezo un Padre Nuestro y encomiendo mi alma, por si acaso. Aquello me dio escalofríos, pero no quise comentar mis propias experiencias. Tenía la impresión de que, mientras menos hablara de ello, menos poder tendría sobre mí. Al terminar la revisión, nos despedimos y seguimos nuestros respectivos caminos. Por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que acababa de oír. Volvió a asaltarme la sensación de angustia. Estaba seguro de que mi primer encuentro no había sido imaginación, pero no sabía qué implicaciones tenía eso. Sentía como si algo o alguien estuviera acompañándome en el camino, esperando su momento para aparecer. Caía la noche cuando llegué a un tramo poco transitado. A lo lejos, las nubes escondían la luna y el viento silbaba entre los matorrales de la orilla. Encendí las luces altas para tener mejor visibilidad. Reduje un poco la velocidad y respiré hondo. Trataba de mantener la mente ocupada en la música o en pensar en mi familia, en los objetivos que me habían llevado a ser camionero. Pero a pesar de mis intentos, la ansiedad crecía. Y entonces sucedió. Comencé a ver algo en la distancia, como un bulto blanco en medio del camino. Mi primer pensamiento fue que quizá un animal se había quedado parado o alguien necesitaba ayuda. Reduje la marcha hasta casi detenerme. Mientras más me acercaba, más reconocía la silueta femenina. Parecía una mujer con un vestido desgarrado que se balanceaba ligeramente, como si no tuviera peso. Pegué mi frente al parabrisas intentando esclarecer la visión, pero sentí el corazón desbocarse cuando la luz de los faros la iluminó completamente. Podía distinguir su rostro blanco, con rasgos finos y ojos vacíos, sin pupilas. Tenía el cabello suelto, flotando. Di un frenazo y el motor rugió. Se escuchó un gemido que no provenía de la máquina ni de mí. Fue un lamento largo que retumbó en mis oídos. Tuve la sensación de que el aire se hacía espeso y el tiempo se detenía. De repente, ella alzó el rostro y me miró con un gesto que parecía suplicar ayuda o aviso. Me quedé paralizado, con las manos firmes en el volante, deseando que fuera un sueño. De pronto, la figura levantó una mano, con el dedo índice apuntando hacia mí. Después, se esfumó como una nube de humo barrida por el viento. Me percaté de que me faltaba el aliento, como si hubiera corrido una maratón. Permanecí ahí, inmóvil, varios minutos, sin saber si avanzar o retroceder. El motor seguía encendido. Mi respiración era cada vez más agitada. Dios mío, ¿qué fue eso?, pensé. No tuve el valor de bajarme a revisar. Solo reanudé la marcha lentamente. Sentía que me temblaban las piernas y la cabeza me daba vueltas. Una parte de mí creía que estaba enloqueciendo, que el cansancio extremo me jugaba malas pasadas. Pero en lo profundo de mi ser sabía que era la dama del parabrisas, la misma que tantos compañeros juraban haber visto. Y yo la había visto de frente, no solo reflejada. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente corrí a avisar en la base de la empresa para la que trabajaba. Me dijeron que uno de los operadores que circulaban por esa misma carretera había sufrido una volcadura mortal de madrugada, exactamente en la misma zona donde me detuve.
La cabina quedó destrozada y no sobrevivió. Sentí el corazón encogerse y casi no pude articular palabra. Era imposible no relacionarlo con lo que presencié. El pánico me recorría. Quise convencerme de que no estaba maldito. Solo podía concluir, con horror, que la dama aparecía para advertir sobre la tragedia, y aún así, esta sucedía irremediablemente. Pasaron los días y me costaba retomar el volante. Sufría insomnio, temía manejar de noche, empecé a pedir rutas cortas o diurnas, argumentando problemas personales. Mis supervisores, por supuesto, no veían con buenos ojos que me negara a las rutas nocturnas, y tampoco podía confesarles el verdadero motivo. ¿Cómo decirles que veía un fantasma en la carretera? Más de uno se reiría. Así que fingí estar enfermo y rechacé algunos trabajos. No obstante, la necesidad económica apremiaba. No tenía otra fuente de ingresos estable. Tras unas semanas sin ganar suficiente, tuve que ceder y aceptar un viaje nocturno hacia el norte, cruzando zonas desérticas. Antes de partir, preparé rezos, amuletos y cualquier cosa que pudiera darme serenidad. Me equipé con café, música y la determinación de pensar en cosas positivas, pero el miedo me acompañó desde el momento en que encendí el camión. La carretera estaba silenciosa, iluminada solo por las estrellas. Mantuve un ritmo moderado, chequeando los espejos, esperando no ver nada extraño. Al pasar algunas horas, me relajé un poco, pensando que tal vez no aparecería. Sin embargo, cuando me aproximaba a un pequeño caserío, una ráfaga de viento movió el espejo retrovisor interno y, por un segundo, me pareció ver a alguien sentado en el asiento trasero de la cabina, como una sombra blanca. Di un sobresalto y casi pierdo el control. Recuperé la compostura, volví la vista y no había nadie. Sentí un nudo en la garganta. No quiero volver a verla, me repetía. Avancé un par de kilómetros más. De pronto, un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si una mano helada rozara mi nuca. Noté que el parabrisas se empañó un poco, lo cual era raro porque llevaba el clima equilibrado. Y entonces la vi de nuevo, reflejada en el cristal, su rostro a escasos centímetros del mío, mirándome con ojos inexpresivos. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Fue un instante que me pareció eterno. De pronto movió los labios, como si quisiera articular un mensaje, y aunque no la oí, comprendí una palabra aterradora, un nombre. Era el nombre de alguien que conocía, un compañero camionero que trabajaba en la misma empresa. ¿Por qué lo menciona?, pensé, con la cabeza a punto de estallar. La figura se desvaneció en un parpadeo. Quedé jadeando, aferrado al volante, con los dedos casi enterrados en la tapicería. No sabía qué hacer. ¿Acaso la dama me estaba advirtiendo que esa persona corría peligro? ¿O me estaba anunciando algo peor? Me temblaban las piernas y consideré la idea de detenerme, llamar por teléfono y alertar a mi compañero. Pero, ¿qué le iba a decir? Oye, tuve una aparición y me dijo tu nombre. Cuidado. Sonaba absurdo. Sin embargo, la desesperación pudo más que el sentido común. Apenas encontré una zona con señal, orillé el camión y llamé. «Oye, hermano, ¿tú estás bien?», pregunté con la voz aún temblorosa. «Sí, claro. ¿Por qué lo dices?». «Por nada, discúlpame. Solo quería saber cómo estabas». Mi compañero me respondió que todo bien, que andaba en casa, que al día siguiente salía a la carretera. Le dije que se cuidara y colgué con el pecho agitado. Ese nombre seguía retumbando en mis oídos. Sentía que lo llevaba tatuado en la frente. Intenté convencerme de que quizá todo era un delirio. Subí de nuevo al camión y continué mi trayecto, rezando porque nada malo sucediera. La madrugada pasó sin incidentes, aparte de mis nervios. Entregué la carga y me dispuse a descansar en un hotel de paso. Al día siguiente encendí mi teléfono y encontré mensajes en los que se informaba de un terrible accidente ocurrido esa misma mañana. Mi compañero, el de aquel nombre que la dama me había susurrado, había sufrido una colisión brutal con un tráiler que invadió su carril en otra carretera. Se lo llevaron al hospital en estado delicado. No podía creerlo.
Era demasiada coincidencia. Me sentí culpable, pensando que quizá debí insistirle más o advertirle de algún modo. Pero ¿cómo? Nadie en su sano juicio me habría creído. Todo esto hizo mella en mi salud mental. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba manejando y de pronto la dama se aparecía en el asiento del copiloto y me susurraba más nombres, más destinos fatales. Me despertaba bañado en sudor, sin saber si en algún momento podría librarme de esa maldición. Algunos compañeros me dijeron que buscara ayuda espiritual. Otros recomendaban bendecir el camión con agua bendita o llevar un rosario. Estaba tan desesperado que acepté todos los consejos. Le pedí a un sacerdote que rociara el interior de la cabina, coloqué estampitas de santos y oré con fervor antes de cada viaje. Pero la ansiedad no se iba del todo. Hubo un largo periodo en el que no tuve más apariciones. Comencé a pensar que tal vez las plegarias y amuletos funcionaban. Aunque mantenía la guardia alta, logré recobrar parte de mi rutina, manejar con mayor confianza y hasta reír con otros compañeros. Sin embargo, la carretera, sobre todo de noche, seguía erizándome la piel. Era como si la oscuridad escondiera algo que me observaba con insistencia. En una ocasión, compartí ruta con un chofer más experimentado llamado Toño, que había sido mi amigo desde mis inicios. Él notó mi tensión y me preguntó si algo me angustiaba. Dudé en contárselo, porque no quería sonar desquiciado. Pero al final, al amparo de la noche y la soledad, le confesé lo que me sucedía. «No estás loco», respondió él, sorprendiéndome. Varias personas han hablado de eso, pero pocos lo admiten abiertamente. Es como un secreto a voces. Uno no quiere quedar como supersticioso. Sé de un tipo que la vio tantas veces que se volvió paranoico, terminó renunciando. Pero, para ser franco, nadie sabe realmente qué es o por qué aparece. Nos detuvimos en una gasolinera y siguió contándome lo que sabía. Hay teorías de que la dama es el espíritu de alguien que perdió la vida en la carretera hace muchos años, tal vez en condiciones trágicas, y que quedó atrapada, obligada a deambular como un aviso para los vivos. Otros aseguran que es la representación de la culpa que arrastran los camioneros por los accidentes que suceden, aunque, en mi caso, no me sentía responsable de los hechos, más bien, percibía que ella era la mensajera de algo ineludible. «Si vuelve a aparecer», dijo Toño, «no la ignores, pregúntale qué busca. A lo mejor no quiere hacerte daño, sino que te advierte. Tal vez eso te ayude a liberarte de la tensión». Asentí, aunque no estaba seguro de tener el valor de enfrentarla. Sin embargo, lo que dijo despertó una posibilidad en mí. Quizá, si lograba comprender qué deseaba la dama, podría terminar con estas visiones y dejar de sentirme un verdugo involuntario, porque cada que la veía algo malo sucedía y yo no soportaba más esa culpa, aún sin tener control sobre los sucesos. Llegué a las siguientes noches sin novedad, hasta que en una ruta cerca de una sierra la temperatura bajó drásticamente y comenzó a llover ligeramente. Eran cerca de las 11. Calculaba llegar a mi destino en 4 horas si no surgían contratiempos. De pronto, un rayo iluminó el cielo y sentí un golpe de viento que sacudió el camión. El parabrisas se cubrió de gotas veloces, dificultando la visibilidad. Encendí los limpiaparabrisas y reduje la velocidad. El camino estaba casi desierto. Vi un letrero que anunciaba un poblado a varios kilómetros, escrito con letras borrosas por el tiempo. El ambiente se sentía pesado, el cansancio me pesaba en los párpados y la oscuridad era tan densa que parecía tragarse la luz de mis faros. Puse atención a la música, intentando distraerme cuando de reojo capté un tenue destello en el retrovisor lateral. Me congelé. No puede ser, pensé. El limpiaparabrisas hizo su sonido rítmico y entre cada barrido distinguía una figura blanca que se movía, casi flotaba, detrás del camión. Giré el espejo tratando de encontrar un ángulo que me mostrara con más claridad. La figura se acercaba, sin prisa, como si el aire mismo la arrastrara. No había forma de que una persona pudiera seguir la velocidad de un camión en marcha. El corazón me golpeaba el pecho.
y recordé las palabras de Toño: no la ignores, pregúntale qué busca. Sin embargo, ¿cómo preguntarle algo a un espectro que se aparece y desaparece? Aún así, encendí la luz de la cabina y bajé un poco la velocidad, llenándome de un coraje que solo el miedo extremo puede generar. Cuando la figura llegó a la altura de mi ventanilla, volteé. Mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, pero lo hice. A través del cristal vi esos ojos vacíos, esa piel mortecina y los mechones de cabello oscuro revoloteando alrededor de su rostro. Estiró un brazo como intentando tocar el vidrio. Casi me vuelvo loco de terror, pero en un impulso abrí la boca. «¿Qué quieres de mí?», grité con la voz quebrada. «¡Habla!». El estruendo de un trueno pareció resonar al unísono. Por un segundo sentí que la tormenta se calmó y que un silencio absoluto se apoderaba del lugar. Sus labios se movieron como antes, modulando palabras que apenas alcancé a percibir. Su voz sonó distante, hueca, como surgida de un pozo profundo. «No busco tu muerte, te lo advierto. Detén el camión». Jalé el volante y pisé el freno casi de golpe, estacionándome en la orilla. El corazón me explotaba en el pecho y apenas me atreví a mirar de nuevo. La dama había desaparecido. Solo el golpeteo incesante de la lluvia contra la carrocería rompía el silencio. ¿Detenerme? ¿Por qué?, me pregunté, sin entender. Me quedé un par de minutos inmóvil, tratando de serenarme. Estaba empapado en sudor frío, con la respiración entrecortada. Cuando reuní coraje para seguir, arranqué a baja velocidad. Avancé unos metros y de repente un derrumbe se había llevado parte de la carretera. Las rocas y el lodo obstaculizaban el paso. Si hubiera continuado a la velocidad anterior, seguramente habría volcado o impactado contra esa barrera natural. Sentí el alma salirse de mi cuerpo. Ella me había advertido. El retumbo de la tormenta se fusionó con mis pensamientos. Me quedé anonadado, contemplando los escombros. Era evidente que la tragedia habría sido para mí. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Hasta ahora, solo había asociado a la dama con desgracias que pasaban a otros, y creía que su presencia no me traería nada bueno. Sin embargo, esta vez pareció salvarme, o me estaba usando. Me costaba creer que se tratara de un espíritu benevolente. Quizás su modo de operar era extraño, avisando de algo que no siempre podía evitarse. Pero por alguna razón, ahora me había dado la advertencia a mí. No sabía si sentir alivio o más terror. Aún así, comprendí que si no hubiera hecho caso a su súplica de detenerme, tal vez mi historia habría terminado esa noche. Cuando llegó la maquinaria de limpieza horas después, me preguntaron por qué había frenado a tiempo. Solo respondí que noté un movimiento sospechoso en la barranca. Nadie necesitaba saber la verdad. Esa noche dormí mal en un hotel cercano, con la mente dando vueltas a lo sucedido, que era realmente la dama del parabrisas, un espíritu que anunciaba tragedias, una protectora de algunos y una sentencia para otros. O tal vez algo más complejo. Con el paso de los días, esa duda se acrecentó. Cada vez más me llegaban noticias de apariciones similares en otros puntos de la República. Alguien que veía a la dama y enseguida ocurría un choque. Otro que aseguraba que gracias a ella se salvó de caer en un precipicio. Nadie tenía una respuesta clara. Lo único cierto era que su rostro era siempre el mismo. Pálido, vestido blanco, cabello suelto, mirada entre suplicante y penetrante, y su presencia invariablemente ligada al anuncio de un desastre. Una tarde me armé de valor y decidí visitar a un curandero de cierta fama que operaba en un pueblo cercano. Me habían dicho que aquel hombre conocía historias sobre espíritus de la carretera y que quizá podría orientarme. Al principio dudé de su reputación, pero estaba tan desesperado que me aferré a cualquier esperanza de obtener respuestas. Llegué a su casa humilde, con paredes de adobe y un patio lleno de plantas. El hombre, de edad avanzada, me recibió con amabilidad. Le conté lo mejor que pude mis visiones y los accidentes subsecuentes.
Tú eres un elegido para ver a esa alma, me dijo con calma. Hay fuerzas que no comprendemos y algunas personas, por razones que desconocemos, son sensibles a ellas. Lo que describes es un espíritu atormentado que vaga en el limbo. Quizá murió en la carretera, tal vez no ha encontrado la paz, y su forma de comunicarse es avisando a los vivos de una tragedia inminente, pero no puede evitarla por completo. En algunos casos, la tragedia está escrita. En otros, el aviso logra salvar a alguien. ¿Y qué se supone que haga?, pregunté sintiendo desesperación. Tal vez debas enfrentarla, preguntarle por qué te eligió. Y si es un alma errante que no encuentra descanso, ayudarla a encontrarlo. A veces, la misericordia y la compasión hacia un espíritu le permiten liberarse de su dolor. Las palabras del curandero me dejaron confundido. ¿Cómo ayudar a un espectro que aparece de forma tan escalofriante? Aún así decidí que, si volvía a verla, haría todo lo posible por hablarle, por pedirle explicaciones. Quizá eso me ayudaría a liberarme de la pesadilla constante y, de paso, romper la cadena de desgracias que parecía seguirme. Las semanas pasaron. Conduje por diversas rutas, a veces de día, a veces de noche, siempre atento a los espejos y al parabrisas, esperando su siguiente aparición. Tenía tanto temor como determinación. Cada vez que me metía en la cabina, sentía un nudo en el estómago y rezaba por no verla. Pero si aparecía, estaba mentalizado a no huir. Y así llegó la noche en que volví a cruzarme con su figura. Era un trayecto nocturno por una región semidesértica, donde la carretera se alarga recta durante kilómetros sin un poblado cercano. El cielo estaba estrellado y la luna creciente daba un tenue resplandor al paisaje. Yo me mantenía alerta, como siempre. Llevaba la ventana un poco abierta para que el aire fresco me mantuviera despierto. De pronto sentí un ligero mareo y un zumbido en los oídos. Bajé la velocidad y bebí un trago de agua, pensando que quizá estaba deshidratado. Pero entonces el mareo se transformó en ese escalofrío familiar. Miré el espejo retrovisor y ahí estaba, la dama reflejada en el cristal, siguiéndome como una sombra pálida flotando en la penumbra. Tragué saliva. Era el momento. Llevé el camión a un costado del camino y me detuve. Luego encendí las luces interiores y bajé para pararme junto a la puerta de la cabina. La vi más claramente que nunca. Estaba en medio de la carretera, mirándome de frente, con el vestido meciéndose bajo una brisa ligera. Su rostro seguía teniendo esa expresión ausente, pero podía percibir una tristeza profunda en sus rasgos. Dio un paso hacia mí y yo sentí ganas de correr, mas no lo hice. Recordé las palabras del curandero y, conteniendo el temblor de mi voz, le hablé. ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí? Dímelo. Ella inclinó la cabeza y sus ojos se llenaron de un brillo tenue, casi como lágrimas. Avanzó un poco más y levantó su brazo señalándome. Su boca se movió sin emitir sonido, pero en mi mente resonó una voz fría que decía: «Busco descanso. Necesito que me ayudes». Le temblaban los labios y en un gesto repentino alcancé a ver una marca en su cuello como una cicatriz oscura. Un presentimiento me indicó que esa mujer había muerto de manera brutal en la carretera. Sentí compasión y a la vez un horror inenarrable. Mis manos sudaban. Le pregunté cómo podría ayudarla, por qué se aparecía ante mí. Su respuesta resonó en mi cabeza como un eco. Advierto lo que va a suceder, pero no me escuchan. Tú puedes escucharme, ver mis señales. Libérame de este tormento. Señaló el lugar a lo lejos. En el horizonte, las luces tenues de otro camión se acercaban. Sentí que un escalofrío me recorría la columna. ¿Qué debía hacer? ¿Intentar detenerlo? No tenía sentido. Él ni siquiera sabría por qué debía frenar. Sin embargo, me di cuenta de que la carretera descendía abruptamente unos cuantos kilómetros adelante. Quizá ella percibía algo que yo no. Me monté de nuevo en mi camión y encendí el motor con la intención de adelantarme y advertirle al otro conductor que disminuyera la velocidad.
La dama desapareció en cuanto puse las luces largas. Aceleré para alcanzarlo. Eran minutos de una tensión insoportable. Por fin lo rebasé y logré que se orillara, haciéndole señas con las luces. Bajé apresurado y el chofer me miró extrañado. Le dije que había un posible derrumbe o accidente más adelante, que no se confiara. Por supuesto, me miró con recelo, pero tal vez le di el presentimiento suficiente para ir con cuidado. Y, efectivamente, pocos kilómetros después, había un camión que se había quedado atravesado, obstruyendo parcialmente la carretera. El chofer al que advertí pudo frenar a tiempo, al igual que yo. Si hubiera continuado a su ritmo, se habría estrellado de lleno. Me agradeció de mala gana, todavía sin entender por qué lo alerté. Me detuve unos minutos para calmarme. El corazón me dolía de tanto palpitar. Pensé en la dama y en su súplica de encontrar descanso. ¿Acaso ayudar a evitar accidentes era parte de liberarla? Cada vez que aparece, ¿espera que quien la vea intente prevenir la tragedia que presiente? Tal vez sí, pero no siempre la gente reacciona. Y no todos la ven tan claramente como yo. En las siguientes semanas, cada vez que salía a ruta nocturna, mantenía los ojos bien abiertos y la mente lista para intervenir en caso de que apareciera. Por extraño que suene, sentía que me convertía en un mensajero involuntario, advirtiendo a otros conductores si percibía algún peligro inminente. No siempre sucedía. A veces pasaban varios viajes sin novedad, pero cuando de pronto veía su silueta o sentía ese escalofrío, me preparaba. En un par de ocasiones evité choques en cadena o choqué levemente contra una barrera para frenar a tiempo, sin que resultara en tragedia. Y cada vez que lo lograba me quedaba un sabor agridulce, porque seguía sin saber cómo ayudarla a ella. Los rumores sobre la dama se multiplicaban. Algunos choferes decían que se había convertido en una especie de ángel guardián de la ruta, aunque la mayoría la describía como una anunciadora de desgracias. En las pláticas me hacía el desentendido, prefiriendo no entrar en detalles. Solo Toño y un par de amigos cercanos conocían mi situación. Aún así, mi reputación empezó a crecer como el camionero que evita accidentes. Había quien me llamaba afortunado, otros me tachaban de loco o de brujo. A mí solo me interesaba entender por qué ella me buscaba. Cada tanto, en mis sueños, la dama se aparecía y me mostraba fragmentos de algo, como un recuerdo difuso, un camión a toda velocidad, un choque, un cuerpo femenino tendido en la carretera. En mi desconcierto onírico intentaba reconocer el lugar, pero nunca lograba distinguir detalles. Una vez me pareció ver una placa metálica con un nombre de carretera y un crucifijo roto al borde del asfalto. Desperté con el corazón latiendo con furia. Tal vez era el lugar donde ella falleció. Ojalá hubiera tenido la lucidez de retener más información. Finalmente, un día logré identificar parte de ese sitio en mis viajes. Era un tramo antiguo y casi en desuso, cerca de un poblado fantasma. Me arriesgué a desviarme y lo recorrí de punta a punta. Vi crucifijos oxidados, señas de accidentes y tumbas improvisadas en la orilla del camino. Fui parando en cada una, buscando algo que me llamara la atención. Después de un rato, di con una pequeña cruz de madera, semienterrada en la tierra, con rastros de pintura blanca. Se sentía una pesadez en el ambiente, un frío que no correspondía al clima. Supe de inmediato que estaba en el lugar indicado. Sentí su presencia, como si me observara. ¿Eres tú?, pregunté en voz baja, mirando la cruz. Parecía no haber nadie alrededor, pero el aire se arremolinó a mi alrededor con un murmullo sutil. Me arrodillé ante esa cruz, sin saber si era la correcta, pero algo en mi interior me decía que sí. Me sentí ridículo, pero murmuré una oración. Le pedí a esa alma que encontrara la paz, que dejara de vagar en busca de advertir tragedias. Le prometí que cada vez que pasara por las carreteras conduciría con prudencia y advertiría a otros del peligro. Me quedé largo rato en silencio, y un tenue susurro rozó mis oídos, algo así como un gracias que me estremeció desde la cabeza hasta los pies. Después de ese día, seguí manejando sin ver a la dama durante un buen tiempo. Confieso que me sentía aliviado.
Todo parecía indicar que, de algún modo, había encontrado un poco de sosiego, o quizá había dejado de elegirme como su mensajero. Sin embargo, en un par de ocasiones aún sentí un escalofrío en medio de la noche, esa señal de que algo no iba bien, pero ya no la veía a ella, como si parte de su energía permaneciera ligada a la carretera, pero su esencia principal hubiera encontrado descanso. Mi vida siguió su curso. Continué trabajando como camionero, ahorrando para mejorar mis condiciones. Con el tiempo, me compré un vehículo más moderno, establecí mis propias rutas y hasta me asocié con otros 2 colegas. Sin embargo, la experiencia con la dama me marcó para siempre. Dejé de creer en la casualidad en cuanto a accidentes de carretera. Decidí fomentar la responsabilidad en el manejo y la solidaridad entre choferes. Inicié un pequeño grupo de mensajes para alertar de peligros en la vía, de condiciones climáticas adversas o de derrumbes. Muchos compañeros se unieron y esa red de apoyo salvó varias vidas, o al menos eso nos gusta pensar. Aunque no lo decimos en voz alta, algunos creemos que la dama del parabrisas era la inspiración detrás de nuestros esfuerzos. La última vez que sentí su presencia fue una madrugada en que me dirigía a la frontera para entregar una carga urgente. En un tramo solitario sentí que el viento se hacía frío y noté un leve parpadeo en las luces del tablero. Pude ver, de reojo, un contorno blanco en la ventanilla, pero no me asusté. Esbocé una sonrisa triste y dije en voz alta: «Gracias por todo, descansa en paz». El contorno se desvaneció en el acto. No hubo presagio de tragedia, no hubo accidente al día siguiente, solo silencio y en mi corazón la certeza de que aquello era una despedida. Hoy, al evocar esta historia, sigo sintiendo un escalofrío. Es difícil ponerle palabras a algo que la razón rechaza, pero que la vivencia hace real. He escuchado nuevas historias de compañeros que dicen haber visto a la dama del parabrisas en distintos tramos. Me pregunto si se trata de la misma entidad o si se han sumado otros espíritus condenados a vagar en la ruta, intentando advertir a los vivos del destino trágico que acecha. No lo sé. Lo que sí sé es que hay algo en las carreteras de este país que se siente distinto en la noche, como si el polvo, las cruces y los recuerdos de los que partieron se fusionaran en un susurro inquietante. A veces me despierto sobresaltado, con el recuerdo de sus ojos vacíos mirándome fijamente. Me pregunto si volverá, si realmente encontró la paz o si su misión no ha terminado. Después de todo, la imprudencia de los conductores, el cansancio extremo y las condiciones precarias siguen cobrando víctimas en las vías, y cada uno de esos sucesos podría generar un nuevo espectro, una nueva historia de terror que circula entre traileros. No puedo afirmar que mi experiencia sea la verdad absoluta. Habrá quienes lean o escuchen esto y piensen que fue el producto de mi mente agotada, pero no puedo negar lo que viví, ni las coincidencias que presencié. Sé que en este país las leyendas se vuelven reales con más facilidad que en otros lugares. O quizá nosotros estamos más abiertos a lo sobrenatural, a lo que no se puede explicar con la lógica. No he compartido mi nombre porque no pretendo fama ni lástima. Solo quiero que quien lea esta historia, sea conductor, viajero o simple curioso, entienda que hay secretos en la carretera que van más allá de la mecánica y el asfalto, que detrás de cada curva puede ocultarse no solo un peligro terrenal, sino también huellas de otras dimensiones, de otros seres que no descansan. También deseo que, si alguien ve a la dama del parabrisas, no la tome a la ligera, porque esa visión, por terrible que parezca, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser un mensaje que salva o el presagio de algo que no podrá evitarse. Cada vez que salgo a ruta, me encomiendo a lo divino y a lo que no alcanzo a comprender. Llevo en el tablero una pequeña ofrenda floral, seca ya por el tiempo, que recogí en el lugar de esa cruz olvidada. Es mi modo de mantener presente la memoria de aquella mujer, ese espíritu que me demostró que lo imposible a veces se vuelve real. Y también es un recordatorio de que todos estamos hechos de historias,
Algunas nos conducen a la luz, otras nos sumen en la penumbra. Si al final de este relato les queda la duda de si es cierto o no, mi respuesta es la misma que una vez me dio un viejo trailero. Cierto o no, la carretera se encarga de mostrarte su verdad cuando menos lo esperas. Y yo, al menos, recibí la mía de la forma más aterradora e inexplicable posible. Así que, cuando enfilen su vehículo en la oscuridad de la noche, presten atención a sus espejos y al parabrisas, y si llegan a ver una figura blanca reflejada, tomen la decisión que su instinto les dicte. Podrá ser su salvación o su condena. En mis recuerdos queda la imagen de la dama del parabrisas mirándome desde la nada, con esos ojos que no eran ojos y esa expresión dolorosa que parecía gritar por auxilio. A veces cierro los párpados y la veo tendiendo la mano hacia mí, pidiéndome algo que no alcanzo a comprender del todo. Otras veces la sueño parada en medio de la carretera, despidiéndose, envuelta en una bruma que se eleva hasta el cielo estrellado. Y entonces despierto con una mezcla de alivio y nostalgia, deseando haber podido hacer más por ella. Así es como termino mi historia, con la certeza de que cada palabra surge de mi experiencia y de mi esperanza de que nadie pase por lo que yo pasé. Ojalá, y si alguna vez sienten un frío inexplicable en la cabina, recuerden mis palabras. Y si el parabrisas deja ver un rostro imposible, no lo ignoren, pero tampoco lo enfrenten con arrogancia. La carretera es un escenario inmenso, testigo de dolores y alegrías, y en sus sombras se ocultan secretos que trascienden nuestra razón. A veces solo nos toca ser espectadores, otras convertimos en un inesperado factor para evitar una desgracia. Sea como sea, no dejen de mirar al frente con cautela y respeto, porque uno nunca sabe quién puede estar sentado a tu lado, aunque jures que viajas en soledad. Y con esto cierro mi relato, guardando en mi interior la esperanza de que la dama del parabrisas, allí donde se encuentre, haya encontrado el alivio que tanto anhelaba. Y que si no es así, que su advertencia pueda salvar a quienes se crucen con su camino. Porque los fantasmas de la carretera no siempre vienen a devorarnos, a veces solo buscan un gesto que les permita irse en paz, y yo, un simple camionero, tuve que vivirlo para entenderlo.